Reciban un cordial saludo de parte del Colegio Bautista de Teología del Salvador, como una iniciativa para incentivar a la congregación y a toda aquella persona que esté interesada en el estudio de la Biblia. El Colegio de Teología está precisamente publicando bajo este medio algunas de las materias que se imparten en el colegio. Este día voy a tener el privilegio de poder compartir con ustedes parte del material que tiene que ver con la materia de profetas menores, Esa es la materia que vamos a tener el privilegio de poder compartir este día, y alguna de la información que vamos a ir viendo, usted puede ir incluso si usted quiere ir tomando notas al respecto, va a ser muy bueno. Por ejemplo, vamos a comenzar explicando por qué es que recibe el nombre de profetas menores y cuáles son. Porque tenemos esa división que están los profetas mayores, que son el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ellos son llamados los profetas mayores, y los profetas menores son los que están desde el libro de Oseas hasta el libro de Malaquías. ¿Y por qué es que se le da ese nombre? ¿Por qué se le da ese nombre de profetas menores? La razón tiene que ver precisamente con el hecho de que cuando se formó el texto hebreo de la Biblia, precisamente estos profetas que están comprendidos desde Oseas hasta Malaquías estaban en un solo manuscrito. Y la razón por la que estaban en un solo manuscrito tiene que ver precisamente porque como sus escritos son bastante cortos, por ejemplo, estamos hablando de Abdías, que es un capítulo, Ageo, que solamente son 2 capítulos, entonces en el texto hebreo lo que se hizo fue colocar precisamente todo este grupo de escritos, colocarlos en un solo rollo. Tan es así de que, por ejemplo, uno de los nombres con los que se le conoce es los 12, precisamente desde Oseas hasta Malaquías, que son todos esos profetas que están dentro de esta categoría. Muy diferente, por ejemplo, lo que ocurre con el caso de los otros profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que por ejemplo en el caso del profeta Jeremías, si tomamos como base la cantidad de letras del texto hebreo, prácticamente Jeremías es el que más palabras tiene. Entonces es por eso de que está esa clasificación de profetas mayores, que sus escritos son extensos, incluso sus profecías muchas veces tienen un alcance más mundial, mientras que en el caso de los profetas menores, aunque sí tienen algunas profecías que tienen que ver con eventos mundiales, pero también se centran en eventos un poco más locales, en eventos un poco más específicos. Y precisamente una de las personas que popularizó este título de profetas menores se le atribuye precisamente a Jerónimo. Este Jerónimo, él comenzó a ocupar precisamente ese título, y este Jerónimo pues fue el traductor de la Vulgata Latina, que es la Biblia traducida al latín. Entonces él comenzó a usar esa clasificación de profetas mayores y de profetas menores, y ahora pues nosotros le conocemos de esa manera. Pero quiero insistir en esto, tiene que ver precisamente con el asunto ese de que los profetas menores era porque estaban en el texto hebreo, estaban en un solo rollo, sus escritos son muchísimo más cortos, y por esa razón es que se le da esa clasificación. No es porque no sean importantes, sino más que todo por la extensión de sus escritos. Este día vamos a hablar precisamente sobre lo que tiene que ver la primera unidad de la materia de profetas menores, y vamos a hacer, entre otras cosas, vamos a hablar de lo siguiente. Primeramente vamos a hacer una introducción a lo que es el oficio de profeta. También y vamos a hablar acerca de 3 profetas, que son el profeta Jonás, el profeta Joel y el profeta Amós. Entonces vamos a hacer la introducción al oficio de profeta, y vamos a hablar acerca del profeta Jonás, del profeta Joel y del profeta Amós. ¿Qué era lo que sucedía, por ejemplo, con el oficio de profeta? El oficio de profeta está muy explicado, muy definido en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, los versículos del 9 al 22. Ahí está especificado, por ejemplo, por qué razón fue que Dios levantó profetas dentro de su pueblo. Y una de las razones tenía que ver con lo siguiente:
era el hecho de que los pueblos vecinos, una de las cosas que ellos consultaban era a magos, consultaban a divinos, y también hacían una práctica que en la Biblia claramente es condenada, y es la consulta al espíritu de muertos. Entonces es por eso de que en ese pasaje de Deuteronomio 18:9, la Escritura dice lo siguiente: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, como estaba esta situación de que precisamente las naciones vecinas tenían esas costumbres que son claramente condenadas en las Escrituras, entonces Dios también dio su punto de vista en el sentido de decir, ok, ellos hacen esas prácticas que son incorrectas, que no son adecuadas, pero entonces la alternativa que Dios da es la siguiente. Siempre en ese mismo capítulo de Deuteronomio, pero esta vez el versículo 15, de Deuteronomio 18:15, dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces vemos en ese aspecto de que las Escrituras claramente establecen el oficio de profeta, que por cierto era uno de los 3 oficios más importantes que nosotros encontramos en las Escrituras. Los 3 oficios son los siguientes. El número 1 es el oficio de profeta, número 2 es el oficio de sacerdote y número 3 es el oficio de rey. Eran los 3 oficios más importantes. Número 1, el oficio de profeta. Número 2, el oficio de sacerdote. Y número 3, el oficio de rey. Prácticamente en el Antiguo Testamento no encontramos a ninguna persona que ejerciera los 3 oficios al mismo tiempo. Lo que sí nosotros notamos en las Escrituras, que hay una persona en quien se cumplen los 3 oficios, y es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque una de las cosas que nos muestran las Escrituras es precisamente que Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Como le decía, en el Antiguo Testamento ninguna persona ha tenido los 3 oficios. Y en las Escrituras en general, la única persona que ha tenido los 3 oficios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos esa situación como las Escrituras establecen de que Dios iba a enviar profetas para dar a conocer su voluntad. Y hablando acerca de los profetas, las palabras que se ocupan, por ejemplo, para hablar acerca de profeta en el texto hebreo, hay 3 palabras que es muy interesante que nosotros podamos conocer. Una de ellas es, por ejemplo, la palabra naví, que en este caso es precisamente cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se ocupa la palabra profeta, casi siempre la traducción en este caso, cuando en el español se ocupa la palabra profeta, casi siempre es la traducción de la palabra naví. Y este término de naví, ¿qué es lo que significa? Pues básicamente lo que significa es profeta. Un ejemplo de este naví, por ejemplo, lo tenemos en el caso de Moisés, y las Escrituras lo dicen, por ejemplo, en Deuteronomio 34:10, dice el pasaje, y no se levantó más profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Entonces, en ese caso, cuando las Escrituras se refieren a Moisés como profeta, precisamente utilizan este término de naví, entre otras cosas, porque lo que significa es profeta y porque es el término más usado, en las Escrituras, precisamente para referirse a los profetas. Luego hay un segundo término que es la palabra roé. Esta palabra roé es otro término que se ocupa, y en este caso roé literalmente lo que significa es ver con los ojos. Por eso es de que en las Escrituras vemos de que esta palabra roé, una de las traducciones que tiene, es precisamente como vidente. Ese es el significado que se usa, y que muchas veces, por ejemplo, en traducciones como Reina Valera del 60, se traduce de esa manera, como vidente.
¿Y quién entra dentro de esa categoría? El profeta Samuel. El profeta Samuel en 1 de Samuel 9:9, precisamente cuando se habla acerca de su oficio de profeta, se ocupa esta palabra roé. Y la escritura, por ejemplo, dice en 1 de Samuel 9:9, dice lo siguiente: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, o sea, vamos al roé, porque al que hoy se le llama profeta, en el hebreo naví, con anterioridad se le llamaba vidente, roé. Perdón. Entonces ahí tenemos esa situación de que precisamente la palabra roé era precisamente para referirse al vidente, a aquella persona que veía precisamente el mensaje de Dios. Y hay una tercera palabra que se ocupa precisamente para hablar acerca del profeta, y es la palabra hebrea José. Dele un poco de énfasis en el sonido vocal E. Esta palabra, si usted la busca, por ejemplo, en léxicos como el léxico de Strong, generalmente la va a encontrar como Chosé. La razón es porque el léxico de Strong está enfocado más que todo a personas de habla inglesa. Entonces, en ese caso, para los lectores de habla inglesa, para diferenciar la letra G de la letra G, ellos la letra G la diferencian como CH. Es por eso de que usted va a encontrar de que en diccionarios o en léxicos como Strong precisamente aparece como Chosé, pero ya una, digámosle así, una pronunciación más adaptada a un público latino, se leería como José, que en este caso lo que significa es visionario o vidente. Y por ejemplo, una de las personas que está dentro de esta categoría era el profeta Gad, que era precisamente uno de los profetas que estuvo en la época del rey David. Entonces, hasta este momento tenemos esa situación precisamente hemos hablado acerca de los profetas mayores, hemos hablado acerca de los profetas menores. Decimos que los profetas menores es por la extensión de sus escritos, son escritos mucho más cortos, y en el texto hebreo formaban parte de un solo rollo. Entonces es por eso de que incluso ellos los identificaban como los 12, y por eso es de que tiene esa categoría de profetas menores. También vemos cómo es que las escrituras establecen precisamente el oficio de profeta, por qué razón había y por qué era que Dios, precisamente para que el pueblo de Israel no buscase maneras erróneas de revelación, como la tan condenada en las escrituras, la consulta de los muertos. Por esa razón es que Dios enviaba profetas para dar a conocer su voluntad. Como les comentaba hace un momento, precisamente vamos a hablar acerca de tres profetas. Vamos a hablar acerca de tres profetas. Vamos a hablar acerca del profeta Jonás, del profeta Joel y del profeta Amós. De esos tres profetas es la exposición que vamos a tener este día: el profeta Jonás, el profeta Joel y el profeta Amós. Hablando un poquito acerca del profeta Jonás, este Jonás es un personaje no solamente muy conocido, sino que también es un personaje muy interesante. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Jonás en el hebreo? Se pronuncia Yoná. Yoná es la pronunciación de Jonás en el hebreo. Este Jonás es famoso entre los profetas precisamente porque él fue el que vivió el incidente de que cuando desobedeció a Dios, porque Dios lo mandó a predicar a la ciudad de Nínive, dice que él en lugar de hacer caso a lo que Dios le decía, fue a la ciudad marítima de Jope para agarrar una embarcación que lo llevase a Tarsis, que esta ciudad de Tarsis estaba ubicada al sur de España. Entonces la idea de él era precisamente huir, en lugar de ir a Nínive, que estaba hacia el oriente, la idea de él fue precisamente ir hacia el lado contrario, hacia la ciudad de Tarsis, que como le comentaba está en el sur de España. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese acto de desobediencia, la embarcación en la que él iba pues se ve afectada a tal punto de que la embarcación estaba a punto de hundirse, y Jonás toma la decisión y dice: échenme al mar y el mar se va a aquietar. Efectivamente eso sucedió. Cuando Jonás es echado al mar, pues la tormenta se calmó, pero dice la escritura que Dios tenía preparado un pez que se tragase a Jonás.
que es una de las cosas que nosotros notamos en el libro de Jonás, que Dios tenía preparado para Jonás, tenía preparado un pez, tenía preparado una calabacera, tenía preparado un gusano y tenía preparado un recio viento solano. Eran una serie de situaciones que hacen ver de que definitivamente Dios estaba guiando al profeta para que cumpliese precisamente la labor que él le había encomendado. Después de pasar 3 días en el vientre del pez, dice la Escritura de que el pez le vomitó en tierra, y hagamos la salvedad, le vomitó en tierra, no en Nínive, porque hay personas que dicen que el pez vomitó a Jonás en Nínive. No fue así, porque Nínive no es una ciudad costera, no es una ciudad costera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pez vomitó a Jonás precisamente en tierra firme. Dios vuelve a llamar a Jonás, le insiste precisamente en el mensaje que tiene que llevar a la ciudad de Nínive, y esta vez Jonás sí accede. Y no solamente eso, sino que el resultado precisamente de esa predicación es de que la ciudad de Nínive se convirtió. Una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, es el hecho de poder decir, bueno, ¿y cómo ve Jesús? ¿Cómo ve Jesús el incidente de Jonás? E incluso qué tratamiento nosotros debemos de darle a esa historia. Y Jesús nos da una base bien importante para saber de que efectivamente esa historia fue totalmente real. Porque, por ejemplo, Jesús en Mateo 12:40 dice de que como estuvo Jonás en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y esto es muy revelador, precisamente porque hay muchas historias del Antiguo Testamento que Jesús las ve como completamente literales. La de Jonás es una. Otra que también Jesús ve como completamente literal, por ejemplo, es el diluvio del Génesis. Jesús dice de que su venida va a ser similar a lo que ocurrió en los días de Noé. O por ejemplo, también otra de las historias que Jesús ve como completamente literal es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es por eso que nosotros notamos en los evangelios que Jesús dice, será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esta ciudad. Entonces tenemos esa situación precisamente de que, hablando acerca del profeta Jonás, su historia es totalmente literal. Jesús la considera de esa manera, no la considera ni como una cuestión simbólica ni como una cuestión alegórica, sino como un incidente que realmente pasó, que el profeta vivió esa situación, que recibió las consecuencias precisamente de haber desobedecido a Dios, pero también a la vez, cuando él se arrepintió, Dios le perdonó y le comisionó de nuevo. Entonces ahí tenemos en ese sentido algunas de las notas que podemos tener respecto de Jonás. Seguramente hasta este momento una de las cosas que ha despertado en su corazón es el hecho de conocer más. Y precisamente la iniciativa del Colegio de Teología de querer hacer esto es precisamente de motivarle para que, si usted ha estado considerando formar parte del colegio, si usted quiere prepararse para estudiar, para conocer mejor de las Escrituras, para poder servir mejor al Señor, pues qué mejor alternativa que el Colegio de Teología, al cual usted puede llamar en horarios de oficina y le pueden brindar la información correspondiente, ya sea para su modalidad presencial como para su modalidad virtual. Luego el otro profeta del que también vamos a hablar el día de hoy y que su mensaje también es bien importante es el profeta Joel. El profeta Joel. Y el nombre de Joel, ¿cómo se dice en el hebreo? El nombre de Joel en el hebreo se dice Joel. Joel. Así es como se dice el nombre de Joel en el hebreo. El mensaje del profeta Joel es un mensaje tremendo, es un mensaje impactante por algunas cosas que vamos a comentar en unos momentos. Primeramente, el profeta Joel comienza hablando acerca de una plaga, y lo dice de esta manera en Joel capítulo 1, versículos del 1 al 4. El profeta dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos,
y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Así es como comienza la profecía del libro de Joel, y precisamente habla acerca de una situación que no solamente vivió el pueblo de Israel en ese momento, sino que también tiene implicaciones futuras. Porque lo que sucede es de que las plagas de langostas en esa región del mundo y en muchas otras incluso, en muchas regiones del mundo las plagas de langostas definitivamente cuando los pueblos que son afectados por ellas, de veras que para ellos es una cosa tremenda, es una cosa muy terrible. Nosotros notamos en el libro de Éxodo, por ejemplo, como una de las plagas que fue enviada sobre Egipto fue la plaga de langostas. Pero en el caso del profeta Joel la cosa fue diferente, porque la plaga esta de langostas vino sobre el pueblo de Israel. Y en este caso, cuando la Escritura menciona, habla acerca de la oruga, del saltón, del revoltón y de la langosta. ¿Y eso qué es? Es precisamente porque la langosta, precisamente es uno de estos seres que pasa por este fenómeno de la metamorfosis. Entonces, cuando habla acerca de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, son diferentes etapas por las que precisamente pasa la langosta dentro de su proceso de metamorfosis. El problema que se da es que durante todos esos procesos la langosta devora la vegetación, pero a un ritmo, pero de veras que es horrible, precisamente como manzanas de cultivo pueden literalmente quedar sin nada en cuestión de horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente el pueblo de Israel en la época de Joel fue víctima de una plaga de langostas. ¿Pero con qué idea? Bueno, en el capítulo 2 y versículo 1 la Escritura dice lo siguiente, Joel capítulo 2 y versículo 1, aquí es cuando ya el Señor comienza a decir cuál era la finalidad o por qué razón ellos habían vivido esta plaga de langostas. Y dice la Escritura, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Y una de las cosas a las que quiero llamar su atención es a lo siguiente. Las Escrituras mencionan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, para ser específicos, que también en el período de la tribulación va a haber una plaga de langostas, solo que esas langostas que menciona el capítulo 9 de Apocalipsis, definitivamente que va a ser mucho peor todavía, Y en este caso, en la época de Joel, precisamente cuando el Señor primeramente explica el por qué la plaga de langostas, una de las situaciones que Él le pide al pueblo es precisamente que se reúna, que ore, que ayune. Y este llamado es para todas las personas sin excepción, porque es para los reyes, para los funcionarios, para los recién casados, para los niños. ¿Por qué razón? Porque prácticamente lo que se estaba buscando era que el pueblo buscase a Dios. Bueno, de hecho, precisamente esta plaga de langostas en la época de Joel fue tan tremenda que precisamente paralizó la vida de ese momento, incluso la vida del templo. ¿Por qué razón? Porque prácticamente la gente se había quedado sin comida por esta situación que les mencionaba, de que la langosta es una plaga terrible para los cultivos. Pero entonces ahí es donde viene, después de que las Escrituras hablan acerca de esto, entonces hay una profecía que para nosotros es muy importante. Y es la profecía de Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32. Porque esta profecía es la profecía que habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo.
Y una de las cosas que las Escrituras mencionan, y el libro de Hechos es muy claro al respecto, de que cuando Pedro fue cuestionado sobre qué era lo que había sucedido en ese momento, porque dice la Escritura de que el Espíritu Santo se había derramado como lenguas de fuego y cada uno, dice, hablaba en el idioma de las personas que estaban alrededor. Pedro explicó que era precisamente el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Y el tercer profeta del que vamos a hablar así un poco rápidamente es del profeta Amós. Es del profeta Amós. ¿Y cómo se dice Amós en el hebreo? Se oye exactamente igual. Así como usted lo dice en el español, así lo dice en el hebreo. Así se dice Amós. ¿Y Amós qué significa? Carga. Precisamente porque el llamado a predicar es una carga muchas veces para aquella persona que lo tiene que ejercer. Y uno de los mensajes tremendos del profeta Amós tiene que ver precisamente con el llamado a que la adoración a Dios sea una adoración genuina y no una adoración hipócrita. Es por eso que en Amós 5 del 21 al 23 leemos: aborrecí, desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Quita de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Claro, lo que estamos haciendo en este momento nada más, y como comentábamos al principio, es como una introducción precisamente a los profetas. Hemos hablado brevemente acerca del profeta Jonás, hemos hablado brevemente acerca del profeta Joel, hemos hablado brevemente acerca del profeta Amós, pero si usted quiere conocer más acerca de ellos, primero le invito a que lea las Escrituras, y si usted quiere conocer un poco más, le invito también para que pueda llamar al Colegio de Teología en horarios de oficina, o incluso si usted nos ve fuera del territorio salvadoreño, usted puede ver en la página de internet tabernáculo.net, donde puede ver la opción virtual del Colegio de Teología para que usted pueda conocer precisamente acerca de los profetas menores. Y una de las cosas tremendas que para ir aterrizando, en este caso, por ejemplo, hablando acerca del profeta Amós en el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en la puerta. Quizás el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Así que esto ha sido parte precisamente de lo que forma la primera parte, la primera de 4 sobre los profetas menores. Esperamos que haya sido de bendición para su vida, esperamos que le motive a seguir estudiando y le invitamos para la próxima donde vamos a estar hablando acerca del profeta Oseas y del profeta Miqueas. Así que muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.